Hola, seguimos con trabajos con bases de datos y practicando con los 4 comandos esenciales SQL, con select, insert, update y delete. Y cómo usar los comportamientos de servidor de Dreamweaver para para realizar las consultas. La caja de diálogo de juegos de registros en modo avanzado, que ya hemos visto, nos ayuda a construir las consultas SQL cuando utilizamos más de una tabla y también a usar de modo muy sencillo mediante estos botones select, pero también where o order by, que junto con el árbol de tabla que aparece aquí nos permite seleccionar distintos campos de distintas tablas. Esto nos permite evitar errores de escritura, SQL, que siempre es complicada, y además crea siempre referencias no ambiguas para las columnas, como seguiremos viendo con otros ejemplos. Pero no puede hacerlo todo, necesitamos modificar manualmente siempre algunas partes de la consulta SQL, así que tenemos que tener una base, por lo menos razonable, de conocimiento de la sintaxis básica SQL. No es necesario ser un experto, pero sí, para llevar a cabo la mayoría de las consultas que suelen utilizarse, tenemos que conocer su sintaxis. Sintaxis que veremos por encima, pero recuerda que está también en detalle en el curso de PHP y MySQL. Ya vimos en el anterior vídeo tutorial cómo usar las claves externas para unir tablas y para recuperar registros relacionados de varias tablas. Pero la pregunta que hacíamos en aquel momento y que sigue abierta es cómo hacer para insertar la clave externa correcta sin tener que andar memorizándolas o buscándolas posteriormente. En el ejemplo que veíamos en el anterior vídeo tutorial, cómo podemos usar la clave externa de Groucho más, por ejemplo, sin tener que recordar que el número es justo 5 y así con todos los demás. La respuesta, de nuevo, es muy sencilla. Para ello lo que vamos a tener que hacer es usar las propias consultas SQL para que hagan ese trabajo por nosotros. Veámoslo creando un formulario para poder insertar una cita en la base de datos. En este formulario vamos a incluir un menú desplegable que se pueble dinámicamente con el juego de registros que contenga los nombres de todos los autores. El menú desplegable va a mostrar el nombre de cada autor, mientras que su valor contendrá la clave primaria del autor. Es realmente simple una vez que se ve cómo hacerlo. Si aún no te queda muy claro, seguro que ahora cuando lo elaboremos esperemos que quede bastante más claro. Muchas de las cosas que vamos a hacer ya las hemos hecho antes, así que no vamos a estar parándonos en todos los detalles siempre. Nos vamos a centrar especialmente en lo nuevo, aunque vamos a empezar este proyecto totalmente desde cero para ver que una vez entendido el trabajo con Dreamweaver es tremendamente sencillo y sobre todo muy rápido de llevar a cabo. Así que empezamos simplemente con un nuevo sitio creado. Espero que no haga falta explicar cómo se crea un sitio a estas alturas, pero el resto en blanco. Tenemos abierta una página en blanco, que para empezar vamos a guardar dándole este nombre que decíamos hace un momento dentro de este nuevo sitio, y vamos a llamarle insertar cita PHP. Antes de nada vamos a crear una base de datos. No la tenemos creada porque es un sitio totalmente nuevo, pero también para ver de qué modo es tan sencillo. Simplemente vamos a aplicación, en base de datos y conexión MySQL. Vamos a llamarle, por ejemplo, tutorial servidor localhost, y recuerda que teníamos con privilegios de administrador admin. Simplemente ahora aquí es esta la base de datos, CS3. Podemos probar y ya tenemos creada nuestra base de datos sin más. Con propiedad lo que hemos hecho es crear una conexión a la base de datos. La base de datos ya estaba creada, pero ahora ya tenemos la conexión en el sitio para poder utilizarla con nuestro formulario. De modo rápido creamos también el formulario. Vamos a poner aquí insertar nueva cita. Vamos a darle, por ejemplo, párrafo encabezado 1. Y ahora vamos a crear un nuevo formulario. Y dentro de él, para empezar, vamos a poner un área de texto donde se podrá escribir la cita. Así que pulsamos, vamos a ponerle como ID cita y en etiqueta
cita dos puntos, de este modo. Vamos a ponerlo así. Y ahora aquí vamos a poner la lista desplegable, que posteriormente recuperará dinámicamente los nombres de los autores para no tener que estar recordándolos. Y pulsamos aquí en lista menú. Vamos a dar como ID, autor ID, ya que es lo que va a recuperar. Y en etiqueta vamos a poner autor. Dentro del formulario también vamos a incluir un botón al que vamos a darle como ID insertar. Aquí no ponemos nada más. Y ahora lo seleccionamos aquí. Y aquí ponemos, para que sea lo que aparece en el botón, insertar cita. Y ya fuera del formulario vamos a poner un enlace a la página lista citas, que la crearemos posteriormente, pero vamos a crear aquí ahora el enlace en el que se van a listar todas las citas que tengamos en la base de datos. Lo seleccionamos y de momento ponemos aquí el nombre de la página que crearemos en su momento. Con esto ya por defecto debe estar, si no comprueba que el formulario que aquí tenemos tenga como método post y en acción no tenga nada. Que los nombres que le he dado a las IDs, que a los dos campos de texto, son exactamente los mismos que tiene los campos en la base de datos, cita y autor ID. Desde luego, con el nombre que tiene este formulario, insertar nueva cita, tendremos que utilizar el comportamiento de servidor insertar registro. Pero antes tenemos que ver cómo hacer para que esta lista desplegable que aquí aparece se pueble con los datos de autor ID, que es lo que queremos que ocurra y que es el modo en el cual vamos a poder acceder a todos los autores para, según quién sea la cita, ponerlo aquí sin tener que estar recordando la clave primaria. Así que vamos de nuevo al mundo de los juegos del registro, tan interesante para trabajar con Dreamweaver, y vamos a crear un nuevo juego de registros. Si no está, ábrelo en modo avanzado como está ahora y vamos a llamarle lista autores, por ejemplo. Vamos a escoger la conexión que tenemos, que es la que acabo de crear ahora, podría ser cualquier otra. Vamos a seleccionar la tabla autores completa, así que la marcamos y pulsamos Select, con lo cual ya nos aparece aquí. Seleccionar todo de autores y ahora en orden por apellido y nombres, así que pulsamos aquí apellidos, order by, nombre, order by. Lo que hará por tanto esta consulta es seleccionar todas las columnas de autores y ordenarlas primero por el apellido y luego por el nombre. Podemos probarlo para ver si funciona. Y observa cómo exactamente nos lo ordena todas por apellidos. Y en caso de que hubiera dos con el mismo apellido, sería después por nombre. Ya tenemos el juego de registros lista autores creado, pulsamos en aceptar. Y ahora vamos a ver cómo vamos a aplicarle este juego de registros a esta lista desplegable. Podemos hacerlo desde varios sitios, como siempre. Podemos hacerlo ya también desde aquí, donde están los registros, pulsando aquí donde pone elementos de formulario dinámicos, lista, menú dinámico, ya accedemos a la ventana para poder ahora desde aquí configurarlo. Pero incluso más sencillo, pulsando sobre el propio menú desplegable, con aquí marcado, observa como aquí nos aparece la posibilidad dinámico. Ya se nos abre exactamente la misma ventana que es la que tenemos que configurar. Por cualquiera de los modos tenemos que acceder a esta ventana de lista menú dinámico. Además de los resultados que nos devuelva de la base de datos, necesitamos un resultado para que aparezca por defecto, que será por tanto el que aparece. Así que aquí donde pone acciones estáticas, vamos a poner uno primero. Este valor lo dejamos en blanco, ya que no tiene ninguno. Y aquí en etiqueta vamos a poner, por ejemplo, no registrado. Y esto será lo que nos aparezca por defecto antes de cualquier nombre. Esto, además, nos aseguramos que podemos utilizar un valor nulo, que recuerda que ya configuramos la base de datos para que el campo autores pudiera tener un valor nulo y por lo tanto poner una cita aunque no se ponga en ese momento el autor.
Pues ahora el resto es tan sencillo como aquí, en las opciones de juego de registros, usar el juego de registros, en este caso incluso es uno solo, si no, lista autor es el que acabamos de crear. Y aquí en valor, lo que queremos que aparezca como valor es autor ID, pero sin embargo lo que queremos que aparezca en la etiqueta es el apellido. Ya veremos ahora cómo podemos hacer después para que aparezca no solo el apellido, sino el nombre y apellido, pero de momento, aquí tal como lo hacemos, vamos a poner aquí que aparezca el apellido. Con eso en la lista desplegable tiene que aparecernos los apellidos, pero si lo seleccionamos, lo que estamos seleccionando es el valor, que es el autor ID, que recuerda que es lo que usamos como clave primaria y clave externa en citas. Pues con esto ya está, pulsamos aceptar, y ahora si guardamos, ya podemos probar esta primera versión en el navegador. Aquí lo tenemos, pero observa como ahora dentro de autor ha recuperado los datos. Tenemos que modificar de nuevo el char set, lo hacemos ahora en un momento para que aparezca bien aquí con las tildes, pero ya vemos cómo recupera los datos. Aquí simplemente cambiamos por ISO 88591, con lo cual ya tendremos tildes, señas y demás. Parece correcto, pero aparte de eso, si aquí pulsamos, no se ve justo ahora en pantalla, pero donde pone ver código fuente de la página, aquí se nos abre el código fuente de la página, y observa como además de el nombre, aparece el valor, que es el de autor ID, que por lo tanto se pasa también, recuerda que estamos pasando como método post, y por lo tanto se pasará también en caso cuando se envíe a insertar. Pues ya como vemos es un sistema bueno para no tener que estar recordando, pero de todas maneras solo nos permite recuperar un campo y por lo tanto una cierta limitación. Aquí puede que queramos que aparezca nombre y apellidos del autor. Vamos a ver cómo podemos hacerlo mediante el uso de funciones MySQL y lo que se denominan los alias en el trabajo con MySQL. No estamos en un curso de SQL. Suele haber bastante costumbre de usar MySQL solo para las consultas y luego refinarlas usando el lenguaje dinámico PHP o el que usemos. Sin embargo, MySQL cuenta con un amplio rango de funciones que permiten llevar a cabo todo tipo de manipulación con los datos. Los datos que estén almacenados en las tablas no se modifican, pero podemos usar las funciones para llevar a cabo cálculos, para formatear texto, datos y muchas otras cosas. Así, por ejemplo, para lo que nos interesa ahora, MySQL cuenta con dos funciones que nos permiten concatenar strings, unir strings, que como ya seguro que sabes son trozos de texto. Las funciones son concat o concatws. En este caso, concat de concatenar desde luego, y ws hace referencia a el uso de separadores, con separadores, with separators. Lo vemos aquí en el ejemplo concreto que vamos a utilizar. Como vemos, a la función concatws se le pasa como argumentos el primero el separador, que en este caso es un espacio lo que vamos a utilizar, y posteriormente los strings que queremos unir, que pueden ser bien strings literales o, como es en este caso, nombres de columnas, que es lo que se va a utilizar, que es lo que queremos unir. Pero además, cuando manipulamos datos como parte de una consulta SQL, necesitamos un modo conveniente de poder referirnos al resultado del cálculo que va a llevar a cabo la función. Y eso lo hacemos mediante la creación de un alias, que un alias es simplemente un nombre temporal que se convierte en parte del juego de registros, y se asigna un alias mediante el uso de la palabra clave as. Aquí vemos la sintaxis básica, cómo tendríamos que utilizarla. Lo veremos ahora en este ejemplo concreto que vamos a hacer. En resumen, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la función MySQL concatws para unir las columnas nombre y apellidos, y el resultado que nos dé se lo asignamos a un alias al que llamaremos autor. Así que vamos al juego de registros que creamos antes, doble clic para volver a editarlo. Aquí lo tenemos. Así que vamos a empezar por eliminar el select, que como antes seleccionaba toda la tabla autores. Vamos a borrarlo y vamos ahora a abrir esta tabla autores y vamos a ir seleccionando autor ID, select. Tenemos que borrar también esta parte para que nos lo permita hacer, después lo volvemos a poner. Autor ID, select, nombre, select y apellidos, select.
esta otra parte que teníamos aquí, ordenada por, y también era por apellidos primero y nombre después. Antes seleccionaba todo de la tabla autores y ahora selecciona las tres columnas, los tres campos de la tabla autores. El resultado, por lo tanto, tendrá que ser el mismo. But there is a method in my madness, que decía uno de los personajes de Shakespeare, que no recuerdo ahora cuál era. Vamos a llevar a cabo el cambio utilizando la función que decíamos, así que nos situamos, después de select autores, autor ID, vamos a abrir aquí un espacio y vamos a poner la función, que recuerda que es concat ws, y ahora abrimos paréntesis, comprueba que no haya separación entre concat ws y los paréntesis, porque si no da error. Gramaticalmente hay que poner la separación. En MySQL, si lo pones, te dará un error SQL, así que no tiene que haber ninguna separación. Y ahora recuerda que decíamos como argumentos, en primer lugar, el separador que vamos a utilizar, que es un espacio, y posteriormente queremos que recupere nombre y apellidos tal como está aquí. Así que cerramos paréntesis y ahora tenemos que poner el alias, que recuerda que decíamos que eran mayúsculas con la palabra clave as, y ahora el nombre que le vamos a dar, que es autor. Creo que queda también bastante claro el potencial que tiene trabajar con el modo avanzado del juego de registros para llevar a cabo consultas, sobre todo lo rápido que es. Desde luego, si una persona no tiene ni idea de cómo se llevan a cabo las consultas SQL, no se lo va a hacer. Ayuda mucho cuando se tiene una idea de cómo hacerlo, sobre todo para hacerlo de modo rápido, como estamos viendo. Y también ahora para comprobar, cuando lo vamos haciendo, si está bien escrito o no, podemos en cualquier momento probar y observar si realmente ocurre, como vemos aquí, que ocurre, que nos devuelve ahora como autor, que es lo que indicamos, nombre y apellidos, que es lo que queremos. Por tanto, ya vemos que la consulta está correcta, así que la podemos guardar pulsando sobre aceptar. Ahora observa como cuando pulsemos, aquí va a aparecer con una exclamación porque hay un error, porque ya no existe el campo apellidos que utilizaba antes. Ahora vamos a tener que modificarlo por autor, que es ese alias que hemos creado. Así que lo que hacemos ahora es doble clic para editarlo. Nos va a indicar que no encuentra la columna apellidos. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es donde pone en etiqueta, nos voy a poner autor ID, buscamos y aquí tenemos autor, que ahora es el alias que queremos usar, pulsamos sobre aceptar y solucionado. Si lo guardamos y lo probamos en el navegador, aquí lo tenemos, se observa como ahora nos aparece tanto nombre como apellidos de todos los autores que tengamos en la base de datos. Ya, por tanto, cada vez que escribamos una cita no tenemos que estar recordando la clave primaria o la clave externa que tenga ninguno. Simplemente en esta lista desplegable elegimos el autor del que sea la cita. Todo lo que queda por hacer para completar el formulario de insertar cita es aplicar el comportamiento de servidor, insertar registro, que es exactamente lo que ya hemos hecho en otras ocasiones, así que de modo rápido pulsamos en comportamiento de servidor, insertar registro y en conexión la que tenemos, y aquí ahora ponemos citas, que es lo que queremos, las columnas, y ahora ponemos aquí, tras insertar, que vaya a lista citas PHP, que crearemos también en su momento. Lo guardamos y vamos a ver ahora cómo crear un formulario para insertar autores. Empezamos creando un nuevo archivo. Y vamos a guardarlo dentro de nuestro sitio como insertar autor PHP. Creamos el formulario de modo rápido. Bueno, también es interesante poner también título. En el anterior no lo pusimos. En este mejor poner aquí insertar cita.
En este caso necesitamos dos campos de texto para poner nombre y apellidos y un botón para enviarlo. Vamos a, como ID nombre, y en etiqueta nombre, la ID recuerda que es la misma del campo de la tabla. Vamos a ponerlo abajo. Y ahora hacemos lo mismo para apellidos. Y ahora vamos a incluir un botón al que vamos a llamar insertar, por ejemplo. Y ahora aquí lo seleccionamos y vamos a ponerle como insertar autor como valor, que será el que aparece aquí. E igual que antes, ya fuera de la tabla, vamos a poner un enlace a lista autores. Que crearemos también en su momento. Y ahora le aplicamos un comportamiento de servidor, insertar registro, en el cual usamos nuestra conexión y en la tabla desde luego autores, y simplemente lo dejamos tal como aparece, y aquí que vaya, después de insertarlo, a lista autores PHP. Ya tenemos un formulario que nos va a insertar registros en la tabla de la base de datos, pero no tenemos ningún método para que compruebe que ese registro no esté duplicado. Vimos cómo hacerlo utilizando widgets en anteriores videotutoriales, pero en este caso recuerda que es la clave primaria que se va a utilizar como clave externa en la otra tabla. Por lo tanto, vamos a ver cómo usar variables en consultas SQL para garantizar que no se repitan. Así que vamos a crear un nuevo juego de registros al que vamos a llamar comprobar autor. Pulsamos nuevo juego de registros y vamos a darle como nombre comprobar autor. Seleccionamos la conexión y ahora elegimos la tabla autores, seleccionar todo de autores y ahora también de autores. En primer lugar nombre, where, nombre y también apellidos. Ahora veremos para qué lo hacemos así. La expresión where tiene que buscar los nombres escritos en nombre y apellidos, pero no sabemos qué nombres serán. Lo que sí sabemos es que van a estar almacenados en el array post cuando el botón insertar autor sea pulsado. Pero en lugar de escribir las variables PHP directamente en la consulta SQL, vamos a tener que usar variables en tiempo de ejecución y definirlas en el área variables en el centro de la caja de diálogo del juego de registros aquí. Ya estamos, ¿para qué liarlas? Simplemente si podemos poner la variable que tenemos en el array post, para que vamos a utilizar estas variables en tiempo de ejecución. La razón es que ese es justo el sistema que se usa para lo que se conoce como las inyecciones SQL, uno de las formas maliciosas de ataque que se han usado con PHP y MySQL durante bastante tiempo. Para evitar ese tipo de ataques con inyección SQL es para lo que vamos a usar estas variables en tiempo de ejecución y no directamente la variable PHP. Como imagino que sabrás, las inyecciones SQL consistían simplemente en eso, en añadir como un string consultas SQL, peticiones SQL, que si el script no estaba bien elaborado, pues entraban en la base de datos y llevaba a cabo modificaciones, incluso permitía tomar el dominio de la base de datos. Fue un problema que realmente durante un tiempo provocó bastante daño. Estas variables en tiempo de ejecución no son variables PHP, así que no tienen que empezar por el signo del dólar. Podemos usar cualquier carácter alfanumérico para crearlas, siempre que no coincidan con el nombre que estemos utilizando para cualquiera de las columnas de la base de datos o cualquier otra consulta SQL. Una buena idea es llamarles, por ejemplo, var1 o var2 y así sucesivamente. Así que empezamos por cambiar
esta última línea y le hacemos donde where autores.nombre igual a var 1 y autores apellidos igual a var 2. Ahora aquí es donde vamos a tener que definir var 1 y var 2. Pulsamos en el símbolo más y como vemos nos abre la ventana para añadir variable en la que hay 4 campos. En el primero el nombre, que es el nombre que le vamos a dar a la variable, que como dijimos va a ser una var 1 y la otra var 2. Luego tenemos una lista desplegable en que podemos elegir numérico, números enteros, texto, date, que en este caso para PHP no tiene uso, y double, que sería para decimales. En este caso vamos a utilizar texto. En la siguiente tenemos que indicar un valor predeterminado, que es necesario poner algo, porque es lo que va a utilizar Dreamweaver en caso de que no haya un valor en tiempo de ejecución. Hablaremos más de este tema, ya que lo usaremos en más ocasiones. En este caso de momento vamos a poner simplemente none y dejarlo así. Donde está la clave, que es el valor que queremos usar en tiempo de ejecución, que en este caso es el valor que vamos a tener en postnombre en este primero y en postapellido en el siguiente. Así que sí, en esta parte ahora tenemos que escribir aquí post, bueno, así, nombre. Pulsamos aceptar, con lo cual ya tenemos definida la variable 1. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para variable 2, poniendo el nombre var 2 y aquí poniendo apellidos en lugar de nombre. El resto es exactamente igual. Tal como lo tenemos aquí en pantalla, pulsamos el aceptar, ya tenemos las dos variables y ya tenemos el juego de registros comprobar autor, tal como lo queremos. Pulsamos sobre aceptar y ya lo tenemos añadido. Este juego de registros que acabamos de crear comprueba si hay un autor con el mismo nombre ya registrado en la tabla. Pero Dreamweaver va a poner siempre este código, que es de un juego de registros, inmediatamente encima de la declaración doctype. Siempre lo va a poner justo encima del doctype. Por tanto, en el código este que escribe antes PHP, siempre lo va a poner al final. Esto significa que va a estar, por tanto, después de insertar registro que hemos puesto antes. No tiene que ver con el orden en el cual lo hemos creado. Lo hubiéramos creado antes o después, Dreamweaver siempre va a hacer lo mismo. Pone aquí al final siempre los juegos de registros, que por tanto van a estar siempre después de insertar registro o de actualizar registro, que lo pone antes. Esto no es lo que queremos, porque esto tiene que comprobarlo antes de insertar el registro. Por tanto, no queda otro remedio que cambiar la posición del juego de registros, insertar registro a mano. Es sencillo, simplemente hay que saber qué parte del código es y cambiar el lugar en el que se encuentra. Pero esto es necesario hacerlo por lo que estamos diciendo. En este caso incluso más sencillo, porque todo el código que se encuentra encima de la declaración doctype lo ha incluido automáticamente Dreamweaver, por lo tanto incluso las líneas deberían ser exactamente las mismas. De todos modos, compruébalo por si hay algún espacio que no aparece. Donde empieza el juego de registros comprobar autor, que acabamos ahora de crearlo, empieza justo aquí, en la línea 53 si es la misma, y donde empieza con var 1, comprobar autor, igual a none, que es el valor por defecto que le indicamos. Ya como decíamos, justo hasta la línea que se encuentra encima de la declaración doctype. Es por tanto esta parte que aquí vemos, que está entre la línea 53 y 65. Este es el juego de registros comprobar autor. Este es el código que ha creado Dreamweaver. Vamos a cortarlo completo y ahora tenemos que ir más arriba, buscar el sitio donde vamos a ponerlo, que en este caso coincide justo aquí. Comprueba también que sea justo el sitio, es la línea 36, pero por si acaso tiene que estar encima de donde aparece esta otra línea, if post. Tiene que ser justo encima. Aquí te sitúas y pegas el código que acabamos de cortar. Aquí lo tenemos.
Ahora comprueba que el cursor está justo al final de la última línea que acabamos de añadir, por lo tanto de nuevo justo encima del if y set, y vamos a abrir aquí un espacio, vamos a tener que escribir algo de código. Vamos a empezar creando una variable que vamos a poder utilizar después para determinar si hay que insertar los datos en la base de datos o no, dependiendo si encuentra coincidencias o no. Así que empezamos creando una variable que vamos a hacer igual a false. De momento no se encuentran coincidencias. Y a continuación vamos a comprobar si el juego de registros encontró alguna coincidencia, si encontró algún nombre de autor que coincida con el que se está escribiendo. Y para ello lo que vamos a utilizar es esta parte de aquí. En la consulta, total rows comprobar autor igual a la cantidad. Si hay alguna coincidencia, por lo tanto si es mayor que 0, pues entonces será que sabemos que hay ya el mismo nombre ya está en la base de datos. Así que lo hacemos, esta parte, comprobar si el juego de registros encontró coincidencias, y usamos si total rows comprobar autor es mayor que 0, entonces sabremos que hay coincidencias y no tiene que guardarse en el juego de registro. Si encuentra coincidencias, tenemos que hacer ya registrado igual a verdadero. Después veremos cómo usarlo. Por tanto, ya registrado igual a true. Y no es así, else, si no se encuentra ninguna coincidencia, entonces lo que queremos es que se inserte, por lo tanto que siga el juego de registros, que es el que empieza aquí, y que justo por eso recuerda que cambiamos la posición para poder poner ahora este condicional, y en caso de que compruebe y que no haya ninguna coincidencia, entonces es cuando sí que se ejecute el juego de registros con este else. Este else tiene que rodear todo este comportamiento de servidor. Para ver justo dónde termina, ponemos aquí el cursor y recuerda, con el equilibrar llaves, nos indica que llega hasta esta llave de aquí. Por tanto, aquí tenemos que poner la otra llave de cierre del else. Aquí. Si ahora probamos con el else, también ya nos tiene que indicar ahora, con el equilibrar llaves, exactamente que llega hasta ahí, que es lo que queremos. De este modo tenemos ahora determinado que si encuentra alguna coincidencia, entonces que tenemos aquí una variable llamada ya registrado como verdadera. Si no es así, que se ejecute. Por lo tanto, esto solo se ejecuta si este valor no. Veamos ahora lo que hacemos con esta variable para que la utilizamos. Tal como está, ya hacemos que no se ejecute el insertar registro. Pero ahora vamos a indicarlo aquí. Vamos a donde tenemos la cabecera H1. Y vamos aquí a incluir código para que aparezca un mensaje indicando que, pues que ya está registrado. Vamos, que no se puede volver a poner porque ese nombre ya está registrado. Vamos, por tanto, a escribir aquí el código que permite hacer eso. Lo voy a pegar directamente. A estas alturas ya es sencillo. Simplemente comprueba si existe post, por lo tanto se ha enviado, y existe ya registrado, por lo tanto ya ha registrado la variable true, que es lo que tiene que ser. Entonces que ponga un mensaje mediante echo, en el cual vamos a utilizar la clase advertencia, que recuerda que simplemente que tenga un color rojo, y postnombre, un espacio, post apellido, ya está registrado, con lo cual recoge los valores de postnombre y apellido. Pues por ejemplo, Oscar Wilde ya está registrado, es lo que aparecerá aquí. Creo que en este caso esta clase no la tenemos creada, podemos hacerlo en un momento simplemente para que aparezca en rojo o cualquier otra, algo que lo diferencie. En fin, lo hacemos en un momento que sea simplemente para ver. Recuerda, está aquí como clase, simplemente ponemos aquí advertencia, y ahora aquí, bueno, pues simplemente por ejemplo poner color rojo. Si queremos darle un tamaño o cualquier otra característica, vamos a poner por ejemplo negrita, bueno, y nada más, lo que quisiéramos. Pues ya está, con esto sin más, ya tenemos aquí para que aparezca la clase, y ahora ya existe esa clase de advertencia. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo en el navegador. Aquí lo tenemos. Si escribimos un nombre y apellidos de algún autor que tengamos en la base de datos, en este caso Oscar Wilde está ya incluido. Si pulsamos sobre insertar autor, esto lo estoy haciendo directamente, no lo he probado, pero bueno, me imagino que vemos cómo no lo guarda y ya nos indica aquí que Oscar Wilde ya está registrado, aparece el mensaje de advertencia. Sin embargo, si lo hacemos enviando alguno que nos encuentre, vamos a poner por ejemplo Le Litier, que para frases son desde luego geniales, y se escribe así si no me equivoco, aunque lo de nombre Le, pero bueno, vamos a ponerlo así, insertar autor.
Bueno, en este caso, bien, lo miraba ahora aquí un momento, aparece lista autores PHP, no se encontró en este servidor, porque esta, recuerda que llama a una página que de momento no creamos, por lo tanto no aparece aquí nada, pero sin embargo sí que guardó en la base de datos, el dato ese está guardado en la base de datos. En un momento los crearemos aunque sea en blanco para poder hacer referencia a ellos, pero recuerda que no lo creamos ni la de lista citas ni la de lista autores, pero sí entramos en insertar cita, la que ya creamos antes, vemos cómo esa lista es desplegable, ahora sí ya nos aparece también Le Luthier, porque en la base de datos sí que se ha guardado. Veamos ahora cómo actualizar los autores. Hemos ya visto en anteriores videotutoriales el modo de actualizar y borrar registros mediante la creación de una lista con todos los registros con enlaces a editar y borrar que pasen la clave primaria del registro al formulario a través de una consulta string que se añade a la URL. Vamos a empezar creando la página lista autores PHP, que va a ser exactamente igual a una que ya creamos en anteriores videotutoriales, en el que colocamos una tabla en la que en la primera fila ponemos autores en la primera columna y abajo editar y borrar. Es un formulario exactamente igual a este, lo hicimos en un anterior videotutorial que seguro que recuerdas. Vamos a empezar creando un juego de registros que nos permita recuperar los datos del autor. Así que vamos a comportamientos del servidor, juego de registros, vamos a llamarle lista autores, usamos la conexión que tenemos creada y en las tablas elegimos autores select para que sea todo de autores, ordenado por apellidos y nombre. Vamos a vinculaciones y lo ponemos aquí. Vamos a arrastrar en primer lugar nombre, dejamos un espacio y apellidos, que es lo que queremos que aparezca aquí. Para crear los enlaces dinámicos lo hacemos a una páginas que de momento no tenemos creadas, pero vamos a crearlas simplemente, aunque sea en blanco de momento, para tener aquí la posibilidad de crear ese enlace. Son las páginas actualizar autor, desde el cual vamos a poder editarlo, y borrar autor. Posteriormente las crearemos, pero de momento las creamos en blanco y ya podemos crear el enlace a ellas. Aquí las tenemos creadas, actualizar autor y borrar autor. De momento simplemente dos páginas PHP en blanco. Volvemos a la página de lista autores, seleccionamos, marcamos editar y creamos aquí el vínculo, pulsamos en la carpeta y como decimos el archivo, este primero va a ser actualizar autor. Pero ahora, esto recuerda que también ya lo hicimos, pulsamos sobre parámetros para definir esa consulta string que va a acompañar el enlace a la página. Ponemos como nombre autor ID y como valor autor ID del juego de registros. Con esto simplemente ya nos aparecerá aquí el enlace que lleva a la página actualizar autor PHP, pero pasando también como consulta string el valor de autor ID, que recuerda que lleva el mismo nombre que tiene el campo en la base de datos y aquí recuperará el valor que tenga. Por tanto, con esto ya lo tenemos para editar y ahora hacemos exactamente lo mismo para borrar. Seleccionamos borrar, pulsamos. La página va a ser borrar autor en este caso, pulsamos sobre parámetros y ahora aquí lo mismo, autor ID y como valor también autor ID para que nos devuelva cada uno por su autor ID. Con esto ya tenemos creado las dos consultas string que llevan a las dos páginas que, como decía, de momento están en blanco pero que crearemos en un momento posteriormente. Ahora tenemos que añadir un comportamiento de servidor repetir región a esta segunda línea, así que coloca el cursor dentro de la segunda fila y vamos a pulsar Enter para estar seguros de que tenemos seleccionada la fila y vamos a comportamientos de servidor y pulsamos sobre repetir región.
Vamos a poner aquí, podemos poner cualquier número, con el número de autores que tengo en la base de datos, vamos a poner por ejemplo 5 para que tenga más de una página y por lo tanto que veamos posteriormente cómo funciona la paginación que vamos a utilizar. Se puede poner desde luego cualquier valor. Ahora añadir ese juego de registros de barra de navegación. Para ello lo primero tenemos que estar seguros de que nos encontramos en el punto en el que queremos estar. Así colócate dentro de la tabla, selecciona tabla y pulsa la flecha derecha para estar seguro que estamos después de la tabla. Esto recuerda también se puede hacer de modo sencillo en el código, pero así también se hace. Con esto ya sabemos que estamos aquí situados. Ya bien situados, vamos a la pestaña Datos y aquí tenemos paginación de juego de registros. Si no apareciera esta, recuerda, aquí tienes todas las posibles. Tiene que estar esta, barra de navegación de juego de registros. Y como vemos ya nos aparece aquí el juego de registros que vamos a usar, que es el único que tenemos, por eso aparece lista autores, así que ya nos vale. Y aquí mostrar utilizando texto de imágenes, que es en lo que va a aparecer en los controles que va a crear ahora. Vamos a poner imágenes y pulsamos aceptar. Y observa cómo aparecen aquí esos controles. En anteriores versiones de Dreamweaver esta barra de navegación aparecía con distintos formatos. Formato que después si querías darle tú el CSS o hacerlo con formas estándares había que primero eliminarlos. Ahora dentro de lo que ya hablamos en el curso, lo que se denomina el proyecto Hoover, justo buscando que Dreamweaver cumpla los estándares, se ha eliminado y aparecen simplemente de este modo y ahora le podemos aplicar el aspecto mediante el uso de CSS que queramos. Que es justo para empezar lo que vamos a hacer. Colocamos el cursor dentro de la barra de navegación que acabamos de crear. Le vamos a dar una ID. Vamos a ponerle, por ejemplo, RecNav. Y ahora vamos a el panel CSS y creamos una nueva regla CSS. Ya nos indica de forma correcta el selector RecNav. Así que vamos a indicar aquí solo para este documento, para no crear una nueva página que ahora no lo necesitamos. Pulsamos aceptar. Y vamos simplemente darle un ancho de 400 píxeles. Pusimos antes en la tabla 450 para que quede justo alineado. Vamos a poner 400, queda bien justo al lado. Sírvete con esto, aceptar, y ahí lo vemos. Darle el formato del modo que queramos, tampoco es lo fundamental, pero una manera sería agrupando las que son para ir hacia atrás y ir hacia adelante. Lo seleccionamos, pulsamos aquí para ponerlas, para mezclar las celdas y hacemos lo mismo con estas dos. Y ahora podemos crear una nueva regla de estilo para que se alineen a la derecha. También, de nuevo, muy sencillo como clase. Vamos a llamarle, por ejemplo, align derecha, como queramos. Y aquí, simplemente en alineamiento de texto, derecha. Y ahora se lo aplicamos en los dos. Ahí lo tenemos. Pues con esto ya podemos probar lista autores en el navegador. Aquí lo vemos en el navegador, como nos aparece la lista de autores con los enlaces que creamos y la barra de navegación que nos permite movernos hacia adelante y hacia atrás entre todos los autores que tenemos de momento. Pues ahora que ya tenemos la lista de autores registrados en la base de datos, podemos crear la página actualizar autores PHP. Para hacerlo, en lugar de partir de cero, podemos usar la página ya creada, insertar autores y llevar a cabo alguna modificación. Adaptar el formulario de insertar autor para actualizar autor incluye la eliminación del comportamiento de servidor, insertar registro, una operación limpia que solamente necesitamos 2 clics para llevar a cabo. Luego vamos a tener que crear un juego de registros para recuperar los detalles del registro que queremos actualizar y vincular los resultados a los campos del formulario, con lo cual nos mostrará cuando se abra esta ficha aquí los datos que recupere según la ID de la base de datos ya preparados para editar. Usamos el comportamiento de servidor actualizar registro y tendremos que hacer, como hicimos en este caso, tendremos que mover el código para situarlo en el sitio que tiene que ocupar para que funcione de modo correcto. Esto, dicho así, puede parecer un lío, lo hacemos paso a paso y vemos lo sencillo que es. Vamos a empezar por guardar el archivo.
y vamos a guardarlo con el nombre de actualizar autor. Ya lo tenemos aquí, pero recuerda que es un archivo en blanco que simplemente creamos antes para tener la posibilidad de crear el enlace. Así que empezamos por guardarlo y lo guardamos como actualizar autor. Y ahora de momento tenemos esto. Vamos a empezar por cambiar aquí el título. Esto es importante para no confundirse posteriormente. Y lo mismo desde luego aquí la cabecera. Y el botón también vamos a modificar. Vamos a poner aquí actualizar. También podemos cambiar aquí, aunque esto sería menos importante, pero vamos a poner también actualizar. Seguimos en el comportamiento del servidor, seleccionamos el juego de registros, insertar registro y pulsamos en menos para eliminarlo. El otro comprobar autor nos hace falta, así que no lo borramos. De este modo tan limpio, ya nos elimina todo el código. Con esto hemos eliminado el comportamiento del servidor insertar registro, el código que contenía, pero todas las modificaciones que hicimos nosotros antes con la cláusula if, else, para que se ejecute o no se ejecute, se sigue manteniendo exactamente igual. Ahora vamos a crear un nuevo comportamiento del servidor, actualizar registro, que tendremos que colocar en el sitio en el que estaba el anterior, y con eso ya nos llega. De ahí que es mucho más cómodo reutilizar este código y no volver a escribir todo. Antes tenemos que crear un juego de registros, obtener autor, que es el que nos va a permitir recuperar aquí, en los campos, los valores que ya estén en la base de datos. Por tanto, lo primero, comprobar autor sigue haciéndonos falta, pero el que necesitamos ahora un nuevo juego de registros, en el simple que nos llega. Vamos a llamarle, por ejemplo, obtener autor. Usamos nuestra conexión, la que creamos, y aquí ponemos todo de la tabla autores. Filtro va a ser autor ID igual a parámetro URL, que recuerda que es el que nos pasa el enlace que pusimos en lista autores, autor ID. Así tal como está. Creamos. Con lo cual ahora aquí tenemos que tener tanto el juego de registros comprobar autor como el de obtener autor. Porque los dos son muy distintos. Recuerda que ya lo vimos antes, fue el que creamos con variables. Así que tenemos que usar en cada caso el que necesitemos. En concreto, repito, lo vamos a usar para que recupere los datos en los campos cuando se abra actualizar autor con la ID que le pasamos. Por tanto, vamos ahora a vínculos, tienen que estar aquí los dos. El que vamos a usar ahora es el de obtener autor. Así que con este abierto, y ahora la forma más sencilla para hacerlo de modo correcto, selecciona el campo de texto, nombre para empezar, selecciona ahora aquí del juego de registros nombre. Tenemos los dos seleccionados y observa como ahora aquí nos aparece ya el botón para vincular. Así que pulsamos, ahora ya aparece aquí desvincular, pero observa como ya aparece aquí ese valor que recuperará por tanto en este campo, que es lo que queremos. Hacemos exactamente lo mismo para apellidos, vincular, y ya los tenemos ahí los dos, como estamos viendo. Pero ahora, claro, nos queda aquí de indicar cuál es el nombre y apellidos que nos tiene que mostrar. Ya lo hicimos también en alguna ocasión, debería recordar cómo tenemos que hacerlo, para indicarle qué ID en concreto tiene que utilizar. Pues si recuerdas es utilizando un campo oculto, así que pulsamos aquí en campo oculto, teniendo el cursor en cualquier sitio del formulario donde no haya nada, aquí por ejemplo, y ahora aquí donde pone campo oculto vamos a llamarle autor ID y pulsamos para buscar el valor y comprueba que sea del juego de registros obtener autor y seleccionamos ahí autor ID, que ya lo tenemos por lo tanto en el campo oculto para que nos lo pase. Pues con esto ya tenemos recuperados los datos de modo correcto. Ahora nos queda por aplicar el comportamiento del servidor, actualizar registro, simplemente pulsamos comportamiento del servidor y pulsamos sobre actualizar registro. Si lo hemos hecho todo correcto hasta aquí, simplemente seleccionando aquí la conexión que estamos utilizando, ya nos deben de aparecer los datos tal como tienen que ir. Autores, las columnas está correcto, formulario autor ID, un entero, clave primaria, y simplemente aquí indicamos la página a la que queremos que vaya después de actualizar, que es lista autores PHP. Simplemente con esto pulsamos aceptar
y ya tenemos el comportamiento del servidor incluido. Nos queda por cambiar la posición del código, igual que hicimos en el anterior, cuando creamos el anterior formulario. Así que vamos a buscar, es a partir de aquí, y set post se encuentra en el 37, en teoría debe estar en el mismo. Recuerda que todo esto lo creó Dreamweaver, y llega, vamos a hacerlo hacia abajo, hasta aquí, después de donde pone header sprintf y la siguiente llave incluida. Este es el comportamiento del servidor que acabamos de crear. Vemos como antes lo cortamos y ahora tenemos que colocarlo justo en el sitio donde teníamos antes el otro comportamiento superior, que se ha borrado, que es aquí. Después de este else, seguir adelante con el comportamiento del servidor. Pues ahora el comportamiento del servidor es el que cambia, y ahora es el de actualizar registro, que ahí tenemos. Pues con esto ya tenemos el formulario para actualizar autores. Vamos a probar, pero probamos desde lista autores PHP, que recuerda que es donde tenemos el enlace para editar y que nos pase la ID. Así que vamos a probarlo en el Firefox. Y observa cómo se abre, como antes, pero ahora ya tenemos operativo el editar. Vamos a pulsar sobre cualquiera de ellos, editar. Recupera los datos que tenemos en este momento en la base de datos, y si lo modificamos, por ejemplo de este modo, pulsamos sobre actualizar, lo modifica en la base de datos y aparece la lista. Ya vemos ahora con el cambio que hemos introducido. Vamos a volver a quitarlo, desde luego, dejar el nombre de modo correcto, pero para ver el funcionamiento y la actualización, que de nuevo vemos cómo está correcta. Pues ahora tenemos que hacer lo mismo con borrar, con alguna diferencia, algún matiz, pero muy similar. De todos modos, vamos a dejar aquí este vídeo tutorial. Creo que se está haciendo muy largo. Creo que lo que vimos hasta aquí queda claro. En el siguiente terminaremos todo este proceso con el tema de el borrado y otras características que nos quedan aún por ver. Con el formulario para borrar, aparte de tener esa mayor seguridad, recuerda que también tenemos que tener cuidado, ya que no podemos borrar un autor si tiene citas que estén relacionadas. Por tanto, veremos también cómo hacerlo. Veremos también cómo podemos actualizar las citas. Terminaremos en el próximo vídeo tutorial todo este bloque. Espero que de momento haya quedado claro hasta aquí. De momento nada más. Os hablo Jesús Conde.